Pues hoy vamos a terminar el capítulo 4 de Efesios y por tanto vamos a leer los versículos del 17 al 32. Vamos a ver esta sección en tres partes. Por un lado, lo relacionado con lo que se denomina la vieja naturaleza o el viejo hombre, según algunas versiones. Luego también lo que sucede al adquirir la nueva naturaleza o el nuevo hombre. Y por último, la labor que realiza el Espíritu Santo en medio de esta transición y crecimiento personal y espiritual que se efectúa en el creyente que se ha acercado y que ha creído en Dios. Así que para ello primero vamos a leer estos versículos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17 en adelante: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Pues se podría resumir, ¿verdad?, esta sección como el ACDC de cada uno y también de la comunidad. Cómo hemos experimentado y vivido esa experiencia, ese recorrido, esa existencia antes de Cristo, antes de esa conversión, y luego cómo más adelante vamos a vivir esa nueva naturaleza después de Cristo. Junto con ello debemos tener en cuenta también la labor que realiza el Espíritu Santo, que nos ayuda a tener una vida santa, piadosa, ejemplar, y junto con ello vamos a concluir con algunas preguntas. Pero vamos a empezar por la primera sección, que es la vieja naturaleza, versículos del 17 al 22. La vieja naturaleza, o el viejo hombre, o el viejo ser humano, representa a las personas que no han sido regeneradas. Ya sabéis que de algún modo la experiencia de la vida cristiana se divide en distintas fases. Algunos discuten en el orden de las mismas, pero en líneas generales hablan, ¿verdad?, de aquellos que hemos sido predestinados, que luego somos llamados, que somos justificados, regenerados, que vivimos en santificación, y luego por último la última fase, que se culmina ya en la presencia de Dios, se conoce como glorificación, que es cuando verdaderamente todas las promesas que Dios nos ha dado frente a cada uno de nosotros se cumplen y se acatan en todo su esplendor. No estamos en ese proceso de lucha como nos encontramos hoy en día. Los versículos del 17 al 22 describen esta vieja naturaleza,
que caracteriza al ser humano que no conoce a Dios, el ser humano que no ha sido regenerado, el ser humano que está muerto en sus delitos y pecados y que por tanto no puede creer en Dios, no puede reconciliarse con Dios. ¿Cuáles son las características de la persona que vive en esa vieja naturaleza? 1. Tienen una forma de vida pagana, pecadora, poco o nada ejemplar. Versículo 17. 2. Viven inmersos en la vanidad y la confusión. 3. Tienen la mente llena de oscuridad y alejada de Dios. Versículo 18. 4. Sufren de ignorancia espiritual y dureza de corazón. También en el versículo 18. Y por último, la característica número 5. Manifiestan una insensibilidad moral y una degradación en todo lo relacionado a lo ético. Por tanto, vemos que estas 5 características que aparecen en estos versículos de algún modo nos muestra cómo el ser humano no solamente no es una persona que tenga una relación con Dios, que no la tenga, sino que en consecuencia va a actuar de una forma inmoral, siempre poniendo por delante su propia persona, con su ego bien inflado y de algún modo viviendo en una ignorancia o ceguera, según también como nos enseña Jesús, espiritual. Estas personas, a ver si me puedo explicar, ¿no? Aún queriendo, en el hipotético caso, encontrar a Dios, buscarle, tener una experiencia con Él, por sí mismos no lo pueden hacer porque están muertos, están ciegos, son ignorantes espirituales, viven en la degradación de lo ético, son insensibles moralmente, etcétera, etcétera. Ahora bien, en nuestra experiencia, vamos a decir, cotidiana, ¿no? Es cierto que podemos conocer a personas que no son creyentes o que aparentemente nos dan la sensación de que no lo son, pero fomentan, ¿verdad? Ayudas humanitarias, fundan ONGs, hacen diferentes tipos de obra social, etcétera. Y de algún modo podríamos investigar la razón por la cual, pese a no ser hijos de Dios, pueden de algún modo realizar buenas obras. Probablemente en la mayoría de los casos captaríamos que aunque están haciendo buenas obras, lo hacen para sentirse bien. Esto es un punto muy, pero que muy, vamos a decir, delicado, porque los creyentes, que también hacemos buenas obras, por supuesto, al hacerlas recibimos, ¿verdad?, ese refuerzo de continuar haciéndolas porque nos sentimos bien. Pero la diferencia es que nosotros no lo hacemos, o en teoría no deberíamos de hacerlo por ese hedonismo, ¿verdad?, ese placer de que realizado me siento, personas que me agradecen, que me reconocen, etc., sino que yo hago las buenas obras porque Dios las hizo primero y porque Dios me ordena hacerlas. No las hago para que mi nombre, mi persona sea enaltecida, admirada, glorificada, sino que la hago para que sea Dios glorificado en mí. Sin embargo, las personas que hacen buenas obras, o mejor dicho, algunas buenas obras, porque luego son personas que incluso además intentan acallar sus conciencias. Policías, por ejemplo, que no son corruptos, pero son infieles a sus mujeres. O personas que tienen otro tipo de trabajo y que quizá en sus trabajos actúan muy bien, pero en sus hogares no son buenos padres. O al revés, en sus trabajos son negligentes, pero que en su familia intentan hacer todo lo posible para luchar por ella. Eso lo podemos ver en muchas películas, sobre todo referidas a los mafiosos, ¿verdad? Por ejemplo, El Padrino. Todo por mi familia. ¿Y eso qué implicaba? Pues drogas, matanza, corrupción, mover los hilos, coger de algún modo allegados políticos o que tengan peso en la sociedad, etcétera, ¿verdad? Es decir, son gente que aunque aparentemente puedan hacer buenas obras, su vieja naturaleza muestra que incluso esas buenas obras están hechas para su beneficio personal o para su círculo personal. Y por tanto no son obras que glorifican a Dios. No son obras que le ponen a Él por delante y a nosotros como canales o herramientas usadas por Él. Y eso, desde luego, es un pecado grave, porque ya sabemos que es Dios el único que puede ser adorado y glorificado. Y es cierto que esto puede sonar muy ambiguo, muy bueno, pues muy bien, pero es que estamos hablando de algo relevante, ya os lo he compartido. El primer pecado de la historia universal fue
querer ser semejante a Dios. Y ese pecado lo cometió un tal querubín protector que se llamaba Lucero. Él, como era tan precioso, tan perfecto, decidió equipararse a Dios. Pero ya sabemos lo que pasa después por ese pecado. Es más, junto con ello también le tienta al hombre y a la mujer para que sean semejantes a Dios y tengan supuestamente el conocimiento del bien y del mal como Dios lo tiene. Por tanto, aunque yo sé que pueda sonar como algo muy conceptual, filosófico, es de algún modo el pecado principal repitiéndose una y otra vez. En medio de toda esta situación, aquellos que no están viviendo en esa vieja naturaleza van a tener que luchar por despojarse de todo aquello que pueda dañar su relación con Dios. Y esto nos puede llamar la atención, pero es que no podemos perder la idea de que Dios es soberano, pero que el ser humano también es responsable. Dios es, por supuesto, el que nos regenera, el que nos salva, el que nos perdona, el que nos justifica, el que nos santifica y el que nos glorifica, en todas esas fases que os he comentado antes. Pero nosotros somos partícipes y somos personas que debemos esforzarnos en que esos procesos se vayan cumpliendo progresivamente en nosotros. Puede quizás sonar como contradicción o como un misterio, pero es así. Dios es tan bueno que ha extendido su redención para que participemos activamente en ella e incluso hagamos partícipes a otros y que conozcan al Redentor. Dios lo ha querido así, no ha creado robots. Ha formado hijos de Dios conscientes, responsables y que anden en libertad porque su verdad nos hace libres. Es por eso que el creyente, como vemos en los versículos 20 al 21, debe aprender de Jesús, debe imitarle, debe aferrarse a la verdad de Cristo para andar dignamente en la nueva vida obtenida por gracia y mediante la fe. Experimentar la verdad de Dios es no solamente dejar atrás la vieja naturaleza, aquello que incluso nosotros lo vemos denigrante en nuestra vida, sino incluso potenciar los recursos que Dios nos ha dado para fomentar esa nueva naturaleza, esa nueva creación como hijos de Dios que ya somos tras la conversión. También vemos esta lucha entre la vieja naturaleza y la nueva, porque para nosotros como occidentales, que solemos separar casi todo en dualidad, en dos cosas, es fácil decir, nosotros antes éramos vieja naturaleza y ahora somos nueva naturaleza. Pero Romanos capítulo 7, esa lucha interna que el apóstol Pablo nos muestra, deja claro que aunque nosotros ahora somos una nueva creación, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, todavía está el viejo hombre o la vieja naturaleza luchando y molestando para que volvamos de algún modo atrás, en vez de seguir adelante en nuestra carrera. Es por eso que, aunque desde nuestro interior ya nos surge esa maldad porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, en algunas partes de nuestro ser a veces brotan intenciones que son malignas y a su vez estamos rodeados de la caída del mundo y del maligno. Algunos teólogos lo ven así, ¿verdad? Tenemos la Trinidad de Dios protegiéndonos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero todavía tenemos al maligno, el mundo y el pecado que nos asedia, que de algún modo nos vuelve a querer atrapar en la maldad y hacer cosas que no debemos. Incluso como creyentes pasamos por situaciones a veces estresantes o accidentales y surge en nosotros un sentimiento de violencia, de responder mal o qué sé yo, cada uno tendrá sus reacciones y su forma de pensar, cada uno sabe lo que tiene en su interior y debemos trabajar esos sentimientos, esas situaciones para no volver atrás, aunque realmente por otro lado tenemos la promesa del Espíritu Santo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, garantizados por el Espíritu Santo de que no vamos a volver atrás. El que ha nacido de nuevo no va a volver a morir. El que tiene una nueva naturaleza no va a volver a la vieja. Pero eso no significa que de algún modo nos quiera afectar a nosotros en la actualidad. Incluso viéndolo desde el punto de vista del maligno. Al maligno no le interesa tanto afectar
a aquellos que ya forman parte de su séquito. Y no me refiero con séquito a los demás demonios, me refiero a los hijos del diablo, es decir, personas que no tienen a Dios en su corazón. ¿Satanás de algún modo puede afectar a estos hijos del diablo, personas que no son creyentes? Por supuesto que sí, y ¿sabéis por qué? Porque esos hijos del diablo son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y usar a esas personas, maldecirlas, o qué sé yo qué quiere hacer él, es una burla a la imagen de Dios. Pero no es el propósito principal del enemigo. El propósito principal del enemigo es afectar a los que no forman parte de su séquito. ¿Por qué? Porque quiere que formen parte de su séquito. Es su interés. Es un gran empresario, Satanás, allá donde lo vemos. Él quiere ganar a más personas, a más miembros para su empresa. Y si no, al menos afectarlos, al menos destruirlos. Es por eso que los creyentes vamos a ser siempre los más atacados por el maligno. Pero eso no significa que perdamos nuestra identidad, nuestra libertad. Un creyente no puede ser poseído por el enemigo, pero sí puede ser, y de hecho lo es, influenciado, tentado, atacado, acusado por el maligno. Y hago esta referencia no solamente porque lo veremos ahora en el versículo 27, sino porque debéis recordar que cuando leemos la carta a los Efesios, estamos hablando de una ciudad donde quemaron un montón de libros de brujería y ocultismo. Así lo leímos en el libro de los Hechos. Y es por eso que el apóstol Pablo va a tener muy presente el maligno, sus estratagemas, sus acusaciones durante todos los capítulos de Efesios. Y va a culminar con Efesios 6, con la armadura de Dios. Bueno, yendo adelante entonces con la otra sección, versículos del 23 al 29, que es dejando ya atrás, despojándonos de la vieja naturaleza, ahora debemos vestirnos de la nueva naturaleza. Ya es el ser humano regenerado en el que Cristo habita a través de su Espíritu. Vamos a leer brevemente Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice el apóstol Pablo: pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es este: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Es decir, cuando hablamos de estas expresiones como despojándonos de la vieja naturaleza y vistiéndonos de la nueva naturaleza, de algún modo la balanza recae bajo la responsabilidad del ser humano, pero no podemos olvidar la otra parte, la soberanía de Dios. Sí, nosotros debemos despojarnos y vestirnos, pero tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, está habitando entre nosotros, o como diría el Evangelio según Juan, Jesús tabernaculizó en nosotros, ¿verdad? Ese tabernáculo habitó, es ahora nuestro cuerpo, es el templo de Dios, donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, eso nos hace ver que ya no solamente tenemos la necesidad de luchar por vestirnos de la nueva naturaleza, no solamente tenemos los recursos y las herramientas para vestirnos de la nueva naturaleza, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, habita dentro de nosotros. Está en nosotros. Y ya solamente esa posición en Cristo y que Cristo esté en nosotros nos da unas herramientas y una confianza, como el apóstol Pablo habla a la iglesia de Colosas, inmensa ante el enemigo. En Romanos incluso, que muchas veces habla de una manera muy triunfalista, ¿verdad? ¿Quién nos va a separar de Cristo? Nada, ni lo más alto, ni lo más bajo, ni esto, ni lo otro, ¿verdad? Nada nos puede separar de la fe en Jesucristo y de nuestra relación con Dios. Nosotros nos mantenemos en la unidad de Dios. Y es precioso porque, aunque sea un juego de palabras y de proposiciones, que ya os he dicho que al apóstol Pablo le encanta, es importante matizar eso. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Es un círculo.
precioso, de confianza y de comunión con Dios. Nosotros tenemos la posición en Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos ese título y a su vez Él habita en nosotros, dándonos una doble dignidad, porque la primera es que somos a imagen de Dios. Por tanto, este creyente que se ha vestido de la nueva naturaleza, con ese ropaje, ¿verdad?, nuevo, limpio, blanco, ya sabéis que el apóstol Pablo, al igual que Jesús, usa ilustraciones, usa parábolas. Estas características producen un nuevo estado que tiene alrededor de 5 puntos que os quiero compartir. 1. Una mente renovada, versículo 23. En otro momento, incluso el apóstol Pablo nos invita no solamente a reforzar esa mente renovada, sino que dice que debemos tener la mente de Cristo. Que sería un ejemplo de esa mente renovada, ¿verdad? Pensar como Dios piensa, estar en consonancia con Él, tanto que obtengamos la mente de Jesucristo. La segunda característica, tiene justicia y santidad y por tanto está liberado de diferentes aspectos, entre ellos la mentira, versículo 25. La característica número 3, gracias a esta regeneración pueden evitar o resistir emociones desordenadas como la ira y los resentimientos, versículos 26 y 27. Dejando atrás malas conductas, característica número 4, como los hurtos o robos, para invertir en la disciplina y el trabajo. Y la característica número 5 de la persona que está vestida de la nueva naturaleza es poseer un corazón regenerado, una lengua que no hablará de manera ofensiva o grosera. Ya sabéis ese versículo famoso, ¿verdad? Aquello que sale de nuestra boca refleja lo que tenemos en nuestro corazón. Mente renovada, características y emociones renovadas, corazón renovado y por tanto todo lo que hagamos, todo lo que pronunciemos y digamos debe ser bueno y de bendición por cuanto hemos sido regenerados. Antes de seguir adelante con estas características, aparte de plantear estos 5 puntos en relación a la nueva naturaleza, os quiero compartir lo que en otras ocasiones ya os he dicho con las listas que el apóstol Pablo hace. Debemos recordar que el apóstol Pablo, ni ninguno de los otros autores, están escribiendo un dogma universal. El apóstol Pablo está hablando de una comunidad. Por tanto, si nos pusiésemos a pensar todas las características de una persona no regenerada, de una persona que vive en la vieja naturaleza, por supuesto son más de 5. Y si nos ponemos a pensar en todas las características de una persona regenerada, de una persona vestida de la nueva naturaleza, por supuesto van a ser más de 5. El apóstol Pablo está dando ideas que van a ser cercanas a la comunidad de los efesios. Ideas que incluso a nosotros nos pueden ayudar a intuir cuáles serían los problemas más graves de esta comunidad. Si de algún modo ha hablado de que aquellos que son ladrones dejarán de robar, o aquellos que usaban la lengua para ser groseros y ofensivos van a dejar atrás a eso, probablemente nos están dando pistas de que en la comunidad de Éfeso habría muchas personas que les gustaría votar o que son mal hablados. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo no habla de, por ejemplo, los adúlteros o aquellos que usan otros recursos para hacer lo que quieran. Bueno, no significa que eso no forme parte de la vieja naturaleza o de la nueva. Son expresiones que el apóstol Pablo da. En cuanto a esta nueva naturaleza que nos libera de todas aquellas cosas que antes nos apresaban, dejando de lado incluso al diablo, como lo vemos en el versículo 27, esta nueva posición en Cristo la debemos trabajar constantemente, pues seguimos viviendo bajo la tentación y el pecado, bajo el maligno y bajo el mundo caído. Antes de ir a la tercera sección, que ya es el Espíritu Santo y la vida santa, versículos 30 al 32, quisiera comentar brevemente este versículo 27, donde dice, porque el enojo da lugar al diablo. En la investigación que hice en la Facultad de Teología, pude leer un montón de libros de demonología relacionados a diferentes experiencias y a diferentes corrientes teológicas respecto a este tema.
también he podido entrevistar a diferentes pastores que en sus iglesias tienen algunas prácticas u otras. Y sin duda me llamaba mucho la atención ver cómo en algunos libros sobre estos temas ponían a los demonios nombres de emociones o de reacciones, como lo queráis llamar. Por ejemplo, enojo, ira, adulterio, fornicación, etc. Me llamaba la atención porque de algún modo en estas ministraciones que hacían los pastores o las personas que se encargaban de liberar a la gente del maligno, eran personas que primero como que te hacían una entrevista, querían evaluar cómo era tu vida, cómo fue tu infancia, etcétera, etcétera. Vamos, sin duda un intrusismo incluso al campo de la psicología. Y a partir de ahí construir y jugar sus teorías y diciendo, tú tienes el demonio del miedo, o tú tienes el demonio del enojo, tú tienes el demonio de la fornicación. Y me parecía, vamos, por muchas razones perjudicial estas aplicaciones, pero entre otras cosas incluso me llamaba la atención porque es una forma de echar balones fuera. Si yo he adulterado y tengo el espíritu de adulterio, no he adulterado por mí, ha sido el espíritu de adulterio que ha entrado en mí y me ha hecho adulterar, yo no tengo la culpa, por ejemplo. Y luego, por supuesto, eso de poner nombre a los demonios es una mala aplicación del endemoniado gadareno, donde ese diálogo breve que tiene Jesús con esos demonios nos dicen ese nombre, ¿verdad?, de legión, que en verdad no es tanto su nombre, sino lo que caracteriza su función. Los demonios no tienen nombres, aunque yo sé que en la cultura extrabíblica se habla de diferentes nombres, ¿verdad?, y ni qué decir en las películas y series que cada vez sacan en Hollywood y en otras compañías. Entonces, ¿por qué os comento esto? Porque más allá de todas esas malas aplicaciones e interpretaciones de la palabra de Dios, cuando yo leo, ¿verdad?, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, ¿verdad?, en vosotros, porque el enojo da lugar al diablo. Ya veremos en la predicación que aunque los demonios no tengan nombres, ni sean, vamos a decir, yo soy el demonio especialista en producir enojo o producir ira o qué sé yo, debemos de reflexionar que cuando nosotros vivimos en el pecado o estamos bajo influencia del maligno constante y no trabajamos en nuestra vida devocional, espiritual, en un crecimiento progresivo, estamos dando lugar al diablo. Pero dar lugar al diablo no significa que el diablo va a entrar en nosotros para causar un enojo, una ira o una enfermedad, necesariamente. Dar lugar al diablo es, de algún modo, las expresiones que usa el apóstol Pablo para dar a entender que él nos va a tentar en esa línea. No tanto que él produzca en nosotros el enojo, sino que en medio del enojo, la frustración, de algún modo, pues también la ira, va a incentivar a que eso se produzca. Y en verdad tampoco lo va a hacer el diablo, entendedme, es una expresión. No somos para nada tan importantes como para que el diablo esté aquí. Que ese es otro problema de la narrativa de estas iglesias que hablan de liberación y de que tienes 4 demonios y que es de adulterio y no sé qué. Hablan del diablo y hablan de reprender al diablo y de atar al diablo y todas esas palabrerías. Y me llama la atención porque el diablo es una persona y está limitada. Él no sabe lo que va a pasar dentro de 2 segundos. Él no está en todas partes, como Dios. Él es, vamos a decir, como un inspector que tiene muchísima experiencia, que tiene muchísimos años acumulados a su espalda, pero que más allá de su ejército, que también observa y puede arreglar, influenciar, tentar, él no puede operar más allá de eso, está limitado. Sin embargo, cuando hablamos o el apóstol Pablo habla de no dar lugar al diablo, está dando a entender al diablo y a sus ejércitos, porque él los gobierna. Incluso lo podemos comprobar en nuestra vida diaria, ¿no? Como muchas veces un grupo está presidido por una persona y aunque haya varias personas que tengan la culpa, el presidente o el líder o quien sea es el principal responsable. O incluso en las cartas. Decimos, por ejemplo, que la carta de los romanos está escrita por Pablo y, entre comillas, es mentira. No lo escribió el apóstol Pablo, tenía un amanuense. Pero quien dictó, quien habló lo que se tenía que escribir, fue el apóstol Pablo. Y es por eso que tiene su autoría.
pues igual, aunque los demonios en general hagan lo que cada uno quiere hacer, lo están haciendo bajo el gobierno del enemigo. Bueno, en la tercera sección, el Espíritu Santo y la vida santa, versículos del 30 al 32. Debemos recordar, por supuesto, que el Espíritu Santo es una persona que actúa en consonancia con el plan de Dios, porque está en comunión con Dios. No sé si alguna vez vosotros habéis tenido conversaciones con testigos de Jehová, pero ya sabéis que ellos tienen una visión muy limitada sobre quién es Jesús, sobre su identidad. De hecho, para ellos Jesús no es Dios, es un Dios o un semidios, depende de con quién hables. Y para ellos el Espíritu Santo es lo que muchas veces nosotros, desgraciadamente, en nuestra forma de hablar o en nuestros cánticos, damos la sensación de lo que es el Espíritu Santo. Me explico. El testigo de Jehová muchas veces habla del Espíritu Santo como una fuerza, como una especie de energía, como una especie de ente o emoción que vaga como el viento, ¿verdad? Pero como que no tiene la misma conciencia que Dios Padre. Y por supuesto no está en la misma posición. Nosotros a veces, a la hora de hablar o de cantar, tenemos himnos, cánticos o expresiones donde damos a entender que el Espíritu Santo es esa fuerza, ¿verdad?, que nos da. Y podemos identificar al Espíritu Santo solamente como una función o como una especie de corriente que actúa a través de nosotros. Pero no debemos olvidar de que es una persona, de que tiene identidad, de que tiene conciencia y de que tiene el mismo nivel que el Padre y que el Hijo. Junto con ello es que en estos versículos, ¿verdad?, donde se habla de no debemos entristecer al Espíritu Santo, debemos verlo con delicadeza, porque es cierto que en nuestra narrativa lo usamos mucho, lo de no contristar al Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo con una vida que no sea de testimonio, que no sea adecuada como creyentes. Y claro, a veces estos textos nos pueden dar la sensación de que el Espíritu Santo es menor que el resto, porque el apóstol Pablo está diciendo no debemos entristecer al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo quizá pueda ser más débil, más sensible, más vulnerable que el Padre o que el Hijo. Pues por supuesto que no. Jesús lloró, el Padre muchas veces también cambia su aplicación. El texto dice que Dios a veces se arrepiente, aunque lo dice entre comillas, no dice que Dios se arrepiente de verdad, sino que cambia su forma de operar con el pueblo de Dios. Toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se entristece, se ve sensible cuando su iglesia está debilitada, está dormida, cuando sus hijos no crecen pese a todos los recursos que Él nos da. A la Trinidad le afecta. Pero es cierto que el Espíritu Santo, una de sus funciones, es estar dentro de nosotros. El Espíritu de Cristo está dentro de nosotros, pero Cristo, Jesucristo hombre, está a la diestra de Dios. El Padre está también en el trono. Nos llama la atención, ¿verdad? Porque no concebimos al Padre sin cuerpo, pero aparentemente solo es Jesucristo el que tiene cuerpo. Y además ha mantenido su mismo cuerpo como hombre, glorificado, pero con las mismas heridas. Sé que esto puede escapar a nuestra imaginación, o que nuestra imaginación puede contradecir lo que aparece en la palabra de Dios, pero es cierto que a diferencia del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ya os compartí que en su día se creía, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios, que Dios mismo, estaba en el templo y que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en Yom Kippur, en el día de la expiación, a expiar los pecados del pueblo, primero expiando sus pecados. Ese lugar santísimo del templo de Jerusalén era un lugar tan digno, tan esplendoroso, que el sumo sacerdote muchas veces se podía desmayar incluso en esos sitios, según lo que cuentan libros que acompañan a las Escrituras, no que sean bíblicos. Por tanto, cuanto más respeto deberíamos tener nosotros al saber que tenemos al Espíritu Santo dentro, porque los israelitas, los judíos, creían que el Espíritu de Dios estaba dentro del templo de Jerusalén, que estaba en el lugar santísimo. Incluso creían
estaba limitado a ese lugar. Y de algún modo creían que podían controlar a ese espíritu y decir, este es nuestro Dios, y así enfrentarse a otras naciones. Pero en nuestro caso no es así. Dios está dentro de nosotros, pero nosotros no operamos en Él. Es Él el que opera en nosotros. Por tanto, esa responsabilidad de no entristecer y de no afectar al espíritu tiene su fundamento. 4 os voy a compartir. 1. Porque el Espíritu Santo no tiene comunión en absoluto con el pecado y ni con cualquier tipo de pecado que nos impida estar en comunión con Él. 2. El Espíritu Santo, por supuesto, es una persona y es Dios y merece cuidado y temor por nuestra parte. 3. El Espíritu Santo, como lo hemos visto en Efesios capítulo 1, nos ha sellado como personas de su propiedad y el honor de Dios no puede ser desacreditado por nuestro mal testimonio. Y 4. Ha puesto, una vez más, su sello sobre nosotros como garantía y como esperanza para el día de la redención, que es lo que se conoce como la fase de glorificación. Esta fase es muy importante porque es como el culmen de la obra, como cuando después de haber trabajado, ¿verdad?, con la madera y has construido un armario o lo que sea, pues ya le pones, ¿verdad?, la capa final como para presentarlo a la persona que te lo haya pedido, ¿verdad? Como lo barnizas y lo vendes a la persona que te lo ha pedido construir. Pues igual, nosotros tenemos esa lucha entre el viejo hombre y la nueva naturaleza, entre pecados que de algún modo todavía nos afectan. Cada uno de nosotros es propenso a algo más, alguno quizá a las malas palabras, el otro en la crítica, quizá el otro en el chisme o qué sé yo. Cada uno sabrá cuáles son los pecados que más todavía les cuesta trabajar y pulir en su vida. Pero afortunadamente vamos a progresar en ello y Dios, lo que empezó en nosotros, lo va a terminar. Y lo va a terminar en esa fase de glorificación, que es una fase que ya se va a cumplir en la presencia de Dios. Aquí todavía estamos en esa fase de santificación. Estamos santificándonos por el Espíritu Santo, estamos trabajando en una vida santa, entre otras cosas, porque sin esa vida santa nadie verá al Señor, como dice Hebreos. Junto con esto, un verdadero creyente, por supuesto, no va a abusar de esa seguridad de la salvación. Un creyente no va a decir, como el Espíritu Santo me está capacitando y me ha sellado, tengo la garantía del Espíritu Santo, pues voy a hacer lo que quiero. Desde luego, si tienes ese pensamiento, no has sido sellado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente te va a sellar, te va a capacitar y te va a incentivar, te va a chinchar, te va a molestar, para que te des cuenta de aspectos, comportamientos de tu vida que debes corregir. Por un lado, porque el Espíritu Santo le entristece porque te ama, y por otro lado, porque te perjudica a ti y a tu comunidad. Tarde o temprano, incluso aquellos que caemos en algún pecado, volveremos a la presencia de Dios. Esto lo veis sobre todo en 1 de Juan. Me encanta esa epístola, esa carta, porque hace la diferencia entre aquel que practica el pecado y aquel que cae en el pecado. Nosotros, como creyentes, como personas que tenemos muchos años en el Señor o no, que tenemos una relación muy profunda con Él, o quizá no tanto, sabemos que todavía pecamos. A lo largo de la semana habremos cometido errores, habremos fallado de diferentes formas, o incluso hemos fallado en no hacer cosas que debemos hacer. Ya os he mostrado la importancia de no solamente ver lo que hago mal, sino que lo que no hago y que debe ser hecho por mí y que debe ser bueno para los demás, también es un error. Por tanto, junto con ello, debemos entender que nosotros, que sí hemos sido regenerados, que tenemos una nueva naturaleza, que tenemos el Espíritu Santo, no practicamos el pecado. El pecado nos incomoda, pero a veces caemos en él. Hasta incluso, según la experiencia cristiana, e incluso las palabras que encontramos en la Biblia, hay personas que se pueden alejar por un tiempo, que se pueden enfriar espiritualmente, pero si son de Dios van a volver. Y no me refiero a volver a la iglesia donde se marcharon necesariamente, sino volver a la presencia de Dios. Y eso en consecuencia hará que cambie su vida en muchas cosas de nuevo. De hecho, el mismo autor de 1 de Juan nos enseña
que aquellos que se han ido de nosotros se han ido porque no eran de nosotros, pero que se han ido definitivamente. Por tanto, debemos entender esos matices, ¿verdad? Que aunque nosotros no seamos personas que vivamos en pecado, a veces caemos en él. Por eso, cuando alguien es consciente de que está pecando y continúa en ello y no tiene ninguna especie de arrepentimiento ni conciencia al respecto, tendría, como diría el apóstol Pablo, la conciencia cauterizada. Viviría en ignorancia espiritual, en inmoralidad, y por tanto es una persona que no ha sido redimida. El Espíritu Santo nos ayuda a que sigamos adelante en ese proceso pese a las caídas y nos ofrece los recursos y dones para que sigamos adelante con una vida santa y ejemplar. Un hijo de Dios debe poseer una clara conciencia de que ha sido perdonado por Él. Y como nos enseña la parábola de los deudores, vemos que aquellos que han experimentado el perdón de Dios automáticamente van a transmitir el amor hacia Dios y hacia el prójimo, porque está sustentado el uno por el otro. Es por eso que, desgraciadamente, sobre todo en ciertas reuniones, ¿verdad?, especialmente en aquellas que son con varias iglesias, conferencias, federaciones, uniones, comunidades, cuando se hacen asambleas administrativas y de repente contemplas que hay heridas abiertas, descubres que hay hermanos que se llevan mal con otros hermanos porque ha pasado algo hace 6 años, o hace 10, o hace 15, te das cuenta de que, pese a que seamos llamados evangélicos y creamos en el Evangelio, parece que el perdón es la asignatura pendiente de los evangélicos. Y a mí me entristece, ¿verdad? Porque estamos hablando de líderes, de pastores, de diáconos, y comprobar que ambas partes, no cogiendo partidismo, no, ambas partes se ven heridas y no hablan las cosas cuando deben hablarlas y no se piden perdón de verdad y no trabajan en ello, pues no sé qué evangelio habrán conocido, porque el evangelio es precisamente perdón y es amor. Y personas que no son capaces de perdonar, ya sea por heridas, por ego, por lo que sea, pues de algún modo nos hace pensar a la línea de la parábola de los dos deudores que probablemente no ha experimentado todo el perdón de Dios. Porque aquel al que más se le perdona, más ama. Y cuando ves poco amor en algunas reuniones, te preguntas eso, ¿hasta qué punto estamos experimentando todo el perdón de Dios? Bueno, vamos a concluir esta sección con estas preguntas para nuestra vida personal. ¿Estamos evaluando de manera constante cómo progresa nuestra vida como creyentes? Ya hemos dejado atrás la vieja naturaleza, ahora estamos en la nueva naturaleza, tenemos el Espíritu Santo, es una persona, es una deidad, es un capacitador. Nos da recursos para crecer, para seguir aprendiendo más de la Biblia, para madurar, para investigar. ¿Cómo estamos progresando en nuestra vida como creyentes? Otra pregunta. ¿Recordamos con claridad aquella época en la que no teníamos a Jesús como el centro de nuestras vidas? Yo sé que esta pregunta les cuesta responder a aquellos que han nacido en una familia evangélica, pero quieras que no, hay momentos en los cuales uno deja de tener a Dios como abuelo y empieza a tener a Dios como padre, donde da ese paso, ¿verdad?, de compromiso personal, de decisión personal. Y es bonito reflexionar y recordar en tus adentros cómo fue, ¿no?, cómo vivías antes y cómo estás viviendo ahora. Que hagas retrospectiva y evalúes cómo has progresado en tu vida. Y si no has progresado, bueno, pide perdón a Dios e intenta progresar, porque Él quiere que crezcas. No quiere que te atrofies o que te quedes estancado. ¿Somos conscientes de las herramientas y de los recursos que poseemos al haber nacido de nuevo? De ese Espíritu Santo capacitador. ¿De qué formas estamos resistiendo al pecado, al mundo caído y al maligno en nuestra vida diaria? Porque son reacciones, son circunstancias, son contextos que nos rodean. El miedo o también las noticias muchas veces nos pueden afectar, nos pueden decaer
y debemos evaluar cómo estamos resistiendo ante todo eso. ¿De qué formas estamos transmitiendo esa redención y ese amor que Dios nos ha regalado de manera inmerecida? ¿Nos sentimos perdonados? Y si es así, ¿actuamos con amor frente a los demás? ¿O a veces todavía nos cuesta perdonar y amar a aquel que incluso nos ofende? Porque Jesús nos enseña precisamente eso, ¿verdad? En su discurso del Sermón del Monte nos habla de: es fácil amar a quien te ama. Hasta los pecadores lo hacen. Lo verdaderamente digno es amar a quien que te odia, a tu enemigo. Es por eso que cuando veo esas discusiones en reuniones de asamblea de iglesia o de conferencias o de federaciones, de comunidad o de unión, lo que se quiera llamar cada federación o denominación, me pregunto eso, ¿verdad? Es decir, independientemente de que uno tenga más culpa que el otro, o que el otro tenga más razón, o qué sé yo, ¿por qué no se rompe esa cadena de destrucción y de división, dando ese paso de perdón y de reconocimiento? Divide y vencerás, o como diría Jesús, una casa dividida no prosperará contra sí misma. Pues desgraciadamente, hermanos, creo que el enemigo está detrás de estas reuniones administrativas, iglesia o de conferencias, porque veo mucha división entre nosotros. Y ya no me refiero a que si eres de la denominación tal o de la cual. Incluso dentro de la misma denominación veo que cada uno va por su lado. Y hasta cierto punto me parece legítimo, por supuesto. Cada uno tiene su opinión. Pero ¿cuál es la opinión de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere por encima de nosotros? Eso es lo que debemos buscar en nuestra nueva naturaleza.